En el bullicio de una abarrotada plaza en Ciudad de México, el sol brilla intensamente sobre las cabezas de cientos de personas que se mueven de un lado a otro. Un hombre misterioso, con una expresión inescrutable, se mezcla entre la multitud. Su mano, apenas visible, tiembla levemente mientras sostiene un objeto metálico que solo él conoce. La tensión es palpable, aunque invisible para los desprevenidos transeúntes. En medio de este caos controlado, una calma inquietante se cierne sobre el lugar. Jesús, un joven de 28 años, camina entre la gente con una serenidad que contrasta con el ambiente. Ex policía, ahora dedica su vida a trabajar como voluntario en una organización de ayuda comunitaria. Es conocido por su naturaleza calmada y su habilidad para desescalar situaciones tensas, cualidades que le han ganado el respeto de muchos en su comunidad. Su mirada se posa brevemente en los rostros de las personas que pasan, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio destino. A su lado, María, su amiga y colega en la organización, está ocupada hablando con una familia sobre la importancia de la seguridad comunitaria. Ella tiene un fuerte sentido de justicia que la impulsa a actuar. Su voz es cálida y persuasiva y logra captar la atención de aquellos que se detienen a escucharla. La plaza está viva. Vendedores ambulantes ofrecen sus productos, familias disfrutan de un día soleado y la música de los artistas callejeros se mezcla con el murmullo constante de la gente. Es un lugar lleno de vida, donde cada esquina parece contar una historia. Jesús, repartiendo folletos sobre una campaña de seguridad comunitaria, observa a su alrededor con atención. De repente, algo en el comportamiento de un hombre entre la multitud llama la atención de Jesús. Es el mismo hombre misterioso que, unos metros más allá, parece moverse con un propósito oscuro. Jesús siente un escalofrío recorrerle la espalda y, sin pensarlo dos veces, comienza a seguirlo discretamente. Sus años de experiencia en la policía le han enseñado a confiar en su instinto, y éste le dice que algo no está bien. Jesús hace un esfuerzo por no alarmar a la multitud mientras sigue al hombre, manteniendo una distancia prudente. El tiempo parece ralentizarse mientras cada paso se convierte en una decisión crucial. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, pierde de vista al sospechoso entre la multitud. La ansiedad empieza a aferrarse a él. Cada segundo que pasa es un segundo más cerca de un posible desastre. Con el corazón latiéndole con fuerza, Jesús saca su walkie-talkie y contacta a María. Necesita su ayuda para localizar al hombre antes de que sea demasiado tarde. María, siempre rápida para actuar, moviliza a otros voluntarios para crear un perímetro discreto. La cooperación es clave, y ambos lo saben bien. Mientras Jesús se mueve por el lugar, recuerdos de su pasado en la policía invaden su mente. Recuerda situaciones similares donde un segundo de duda podría haber significado la diferencia entre la vida y la muerte. Su determinación crece, pero también lo hace su ansiedad. La presión es inmensa, sabe que debe actuar con rapidez, pero también con cuidado. En su interior se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería intentar detener al hombre por su cuenta o esperar a que llegue la policía? Sabe que cualquier retraso podría ser fatal, pero también comprende los riesgos de actuar solo. Su mente trabaja a toda velocidad mientras considera sus opciones, cada una con sus propios peligros. Finalmente, encuentra al hombre armado. El momento de la verdad ha llegado. Jesús sabe que cada palabra, cada gesto, será crucial en esta tensa confrontación. La multitud, aún ajena al peligro inminente, sigue con sus vidas sin saber que en este preciso instante, el destino de muchos podría estar en manos de un solo hombre. La plaza de Ciudad de México era un hervidero de actividad. El aire olía a una mezcla irresistible de elotes asados y tacos al pastor, mientras las risas de los niños que corrían alrededor de las fuentes se mezclaban con la música de los mariachis que resonaba en el aire. La gente se movía con un propósito ociosamente alegre, algunos comprando en los puestos ambulantes, otros simplemente disfrutando del vibrante día.
Jesús, con su cabello oscuro y su expresión serena, se movía entre la multitud repartiendo folletos. Su camiseta mostraba el logo de la organización de ayuda comunitaria donde trabajaba como voluntario. Había algo en su postura, una mezcla de calma y alerta, que reflejaba su pasado como policía. Mientras entregaba un folleto a una madre con su hijo, sus ojos captaron algo inusual. No lejos de él, un hombre se destacaba no por su apariencia, sino por su actitud. Estaba de pie, rígido, con una mano escondida en el abrigo, mirando la multitud con una intensidad que contrastaba con la atmósfera relajada de la plaza. Jesús sintió una punzada de preocupación. Observó al hombre con detenimiento, notando el temblor en su mano. La experiencia le decía que algo no andaba bien. Sin querer alarmar a nadie, comenzó a seguirlo discretamente, manteniendo una distancia segura mientras evaluaba la situación. Era crucial actuar con precaución, asegurándose de que la multitud no entrara en pánico. Sin embargo, en medio de la multitud, el hombre desapareció de su vista. Jesús sintió cómo su corazón se aceleraba, la adrenalina comenzando a correr por sus venas. Cada segundo era vital, y no podía permitirse perderlo de vista. Se movió rápidamente, escaneando el área, tratando de localizar al hombre entre el flujo constante de personas. La tensión era palpable, una cuerda invisible que se tensaba más con cada paso. Con un movimiento rápido, Jesús sacó su walkie-talkie y llamó a María. «María, necesito ayuda. Hay un hombre sospechoso en la plaza». «Mantente alerta». La voz de María respondió con firmeza, prometiendo movilizar a los otros voluntarios para formar un perímetro. Había trabajado junto a ella lo suficiente como para confiar en su juicio y en su capacidad para manejar situaciones complicadas. Mientras Jesús se desplazaba entre la gente, sus pensamientos lo llevaron a momentos pasados en la policía, recordando situaciones donde la tensión era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Recordó los rostros de las personas que había ayudado y aquellos a quienes no había podido salvar. Estos recuerdos avivaron su determinación, pero también traían consigo sombras de ansiedad. No podía dejar que el miedo lo paralizara. El dilema moral comenzó a formarse en su mente. Actuar por su cuenta, arriesgando su seguridad y la de los demás, o esperar refuerzos de la policía, con la posibilidad de que su intervención llegara demasiado tarde. Sabía que cada decisión tenía sus riesgos y el tiempo no estaba a su favor. Finalmente, divisó al hombre. Estaba a solo unos metros y parecía más agitado que antes. Jesús avanzó con cautela, listo para intervenir, mientras su mente corría con posibles escenarios. Sabía que no podía permitirse dudar. Era ahora o nunca. El destino de muchas personas podía depender de su siguiente acción. Con el corazón latiendo en sus oídos, Jesús se acercó al hombre. Podía ver el brillo del miedo y la desesperación en sus ojos. Había llegado el momento de enfrentarlo. Con una voz firme pero calmada, trató de razonar con él, consciente de que cada palabra podía marcar la diferencia entre la paz y el caos. La multitud, comenzando a percibir la tensión, se detuvo, dejando de lado la despreocupación que había caracterizado la tarde. Jesús sabía que todo dependía de los próximos instantes, y estaba decidido a no fallar. La plaza de Ciudad de México late con vida propia. Los vendedores ambulantes gritan sus ofertas, los aromas de antojitos mexicanos llenan el aire, y las risas de los niños que corretean entre los puestos se mezclan con el sonido lejano de una guitarra que acompaña a un cantante callejero. Jesús, con su semblante tranquilo y decidido, se mueve entre la multitud, repartiendo folletos sobre una campaña de seguridad comunitaria. Su presencia es una mezcla de seguridad y amabilidad que invita a la confianza. De repente, algo capta su atención. Un hombre, con una chaqueta que parece demasiado gruesa para el clima cálido del día, se mueve de manera errática. La forma en que sus ojos escudriñan la multitud, su mano que se oculta bajo la chaqueta, todo en él grita peligro. Jesús siente un escalofrío recorrer su espalda y su instinto,
afilado por años en la policía, le dice que algo no va bien. Sin perder tiempo, decide seguirlo manteniendo una distancia prudente. Mientras lo sigue, su mente trabaja a toda velocidad. Evalúa los posibles escenarios y la mejor manera de actuar sin alarmar a la gente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desaparece entre la multitud que se arremolina alrededor de un espectáculo callejero. Jesús maldice por lo bajo, su corazón late con fuerza al darse cuenta de que cada segundo cuenta. Con rapidez, saca su walkie-talkie y contacta a María. María, necesito tu ayuda. Hay un hombre en la plaza que me preocupa. Creo que está armado. Dice con voz baja pero firme. María, siempre eficiente y rápida para actuar, responde al instante. Entendido, Jesús. Movilizaré a los otros voluntarios. Mantente en contacto. Jesús respira hondo, sabiendo que no está solo en este esfuerzo. Mientras Jesús continúa su búsqueda, intenta calmar la creciente ansiedad que amenaza con apoderarse de él. Recuerdos de su tiempo en la fuerza policial inundan su mente. Situaciones en las que tuvo que enfrentar el peligro cara a cara. Momentos en los que se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Su determinación se ve reforzada por esos recuerdos, pero también lo hace su miedo. La responsabilidad pesa sobre sus hombros. Finalmente, logra vislumbrar de nuevo al hombre. Está cerca, demasiado cerca de una familia que observa a un artista callejero. Jesús siente que el tiempo se detiene por un instante. Su mente se debate entre confrontarlo ahora o esperar el apoyo de la policía. Pero la incertidumbre de cuánto tiempo más puede durar la situación sin que algo terrible suceda, lo empuja a actuar. Se acerca al hombre con cautela, su voz baja y calmada. Amigo, sé que estás pasando por un mal momento, pero esto no es la solución. Podemos hablar, encontrar una salida, dice, tratando de apelar a cualquier humanidad que quede en él. El hombre lo mira, sus ojos una mezcla de pánico y desesperación. La multitud, ajena a la tensión del momento, sigue con su vida, pero algunos empiezan a notar el intercambio. Justo cuando parece que el hombre está a punto de ceder, un ruido a su derecha llama la atención de ambos. Otro individuo, un desconocido en la multitud, parece estar observándolos con demasiado interés. La situación se complica al instante. Jesús percibe el peligro de una segunda amenaza, y su mente trabaja aún más rápido para encontrar una solución. Afortunadamente, María y los otros voluntarios llegan a tiempo. Con movimientos coordinados y discretos, empiezan a rodear al hombre armado. La presencia de su equipo le da a Jesús la confianza necesaria para avanzar con su plan. Finalmente, en un movimiento calculado logra sujetar el brazo del hombre, desarmándolo con la ayuda de sus compañeros. La llegada de la policía, que aparece con las sirenas aullando, marca el fin de la crisis. La tensión se disipa lentamente, la plaza recupera su ritmo habitual. Jesús y María se miran compartiendo un suspiro de alivio y gratitud. Lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en un ejemplo de valentía y comunidad. Jesús caminaba por la plaza, su mirada fija en el hombre que había notado momentos antes. La multitud a su alrededor seguía con sus actividades cotidianas, ajena a la posible amenaza que se cernía sobre ellos. El sol brillaba intensamente y el murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire. A pesar del bullicio, Jesús podía percibir una tensión creciente en el ambiente, algo que solo alguien con su experiencia podría detectar. Con cada paso, Jesús se esforzaba por mantener la calma, consciente de que su reacción podría ser crucial para evitar el caos. Llevaba su walkie-talkie en la mano, listo para contactar a María si la situación lo requería. «María, creo que he encontrado al tipo», susurró en el dispositivo, asegurándose de que su voz no delatara su preocupación. La respuesta de María llegó rápidamente, una afirmación tranquila que lo reconfortó. «Estamos contigo, Jesús. Dinos qué necesitas». Mientras tanto, el hombre armado se movía con determinación, su mirada perdida, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos oscuros.
Jesús mantenía una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal que pudiera indicar sus intenciones. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con cautela. Una acción precipitada podría desencadenar el pánico en la multitud. De repente, el hombre cambió de dirección y Jesús, momentáneamente distraído por un grupo de turistas que se interpusieron en su camino, lo perdió de vista. Un escalofrío recorrió su espalda. La plaza, que antes le parecía tan familiar y controlada, ahora se sentía como un laberinto traicionero. Cada segundo que pasaba sin que pudiera localizar al hombre era una eternidad. Jesús apretó el walkie-talkie, su voz ahora cargada de urgencia. María, necesito apoyo visual. He perdido al objetivo. Desde el otro lado, la respuesta de María llegó con firmeza. Entendido. Estamos en camino. Vamos a cubrir todas las salidas. No podrá ir muy lejos. Jesús respiró hondo, tratando de calmar su mente. A su alrededor, los vendedores ambulantes seguían ofreciendo sus productos. Los niños corrían con globos de colores y las familias se detenían a escuchar a un grupo de mariachis. La vida continuaba, ajena al peligro inminente. Jesús comenzó a moverse con más rapidez. Sus ojos escudriñaban cada rincón de la plaza. Cada rostro que pasaba era una posibilidad, cada movimiento sospechoso una pista. A medida que avanzaba, los recuerdos de su tiempo en la policía afloraban, momentos en los que había enfrentado situaciones similares, en las que el tiempo era su peor enemigo. Pero también recordaba las victorias, los momentos en los que había logrado salvar vidas. Esa memoria le daba fuerzas, aunque no podía evitar que su ansiedad aumentara. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, divisó al hombre de nuevo, cerca de una fuente al centro de la plaza. Su mano seguía temblorosa, y Jesús podía ver el brillo metálico del arma parcialmente oculta. Respiró hondo, consciente de que estaba ante un dilema moral. Podía intentar detenerlo por su cuenta, arriesgándose a que cualquier error desatara el caos, o podía esperar a que la policía llegara, pero el tiempo apremiaba y no había garantía de que llegaran a tiempo. En ese momento de incertidumbre, Jesús se detuvo un instante y escuchó su instinto. «María, estoy justo detrás de él», dijo con voz controlada. «Voy a intentar acercarme y hablar con él. Necesito que estés lista para cualquier cosa». María, con su habitual entereza, le respondió: «No estás solo, Jesús. Estamos aquí». Con esas palabras en mente, Jesús avanzó con pasos decididos, su mente enfocada en una sola misión: evitar que la tragedia se desatara en medio de aquella marea humana. La determinación brillaba en sus ojos, un reflejo del compromiso que había asumido con su comunidad y con él mismo. La plaza, testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir, seguía siendo un mar de rostros que ignoraban la tempestad que se avecinaba. Mientras Jesús se mueve con rapidez entre la multitud, su mente se convierte en un torbellino de pensamientos. La adrenalina corre por sus venas, impulsándolo a actuar de inmediato, pero también debe mantener la calma para no cometer errores. Cada rostro en la plaza se convierte en un posible aliado o una amenaza. El bullicio de la gente, el aroma de los tacos al pastor y el sonido lejano de una guitarra marcan el pulso de la escena. Sin embargo, todo esto se desvanece en su mente cuando pierde de vista al hombre armado. La frustración crece en su interior. Sabe que cada segundo es crucial. Con el corazón latiendo con fuerza, Jesús se detiene un momento, cerrando los ojos para intentar controlar su respiración y pensar con claridad. Recuerda las enseñanzas de sus días en la academia de policía. Mantén la mente fría y los ojos abiertos. Pero ¿cómo hacerlo cuando el peligro es tan inminente? Abriendo los ojos de nuevo, escanea la multitud, buscando cualquier señal de ese hombre. Se pregunta si tal vez ha cometido un error en su juicio. Y si no era lo que parecía, pero descarta rápidamente esa duda. No puede permitirse el lujo de equivocarse. Su instinto rara vez falla.
y está seguro de que el hombre representa una amenaza real. Saca su walkie-talkie, una herramienta que siempre lleva consigo desde sus días en la policía. Presionando el botón, llama a María. María, lo he perdido. Necesito que me ayudes a encontrarlo. Está vestido con una chaqueta negra y lleva un gorro gris. Moviliza a los demás, pero que sea discreto. No queremos alarmar a la gente. María, del otro lado de la línea, responde con determinación. Jesús, ya estamos en ello. Mantén la calma. Vamos a encontrarlo. Sus palabras son un bálsamo para la agitación interna de Jesús. Sabe que no está solo. María es una aliada invaluable, y su confianza en ella es absoluta. Mientras María organiza a los voluntarios, Jesús sigue su búsqueda. Se mueve entre las familias que disfrutan de la tarde, los vendedores que ofrecen sus productos con entusiasmo y los niños que corren y ríen ajenos a cualquier peligro. De repente, un destello de algo familiar capta su atención. A unos metros, ve a un hombre de espaldas, con la misma chaqueta negra que había identificado antes. El corazón de Jesús da un vuelco. Con paso decidido se aproxima, pero mantiene su distancia para no asustarlo. Mientras se acerca, un torrente de recuerdos lo invade. Situaciones similares de su pasado como policía emergen en su mente, llenas de adrenalina y peligro. Recuerda un caso particularmente difícil en el que tuvo que negociar con un criminal armado. Aunque aquel día logró resolver la situación sin violencia, el recuerdo de la incertidumbre y el miedo aún lo persigue. Jesús se encuentra ahora frente a un dilema moral enorme. Sabe que puede intentar detener al hombre por su cuenta, confiando en sus habilidades y experiencia. Pero también es consciente de que actuar solo podría ser imprudente. ¿Y si todo se complica? ¿Debe esperar a que llegue la policía? Pero ¿y si es demasiado tarde para entonces? La ansiedad lo consume, pero también siente una creciente determinación. No puede permitir que el miedo lo paralice. Con cada paso que da hacia el hombre, reafirma su compromiso de proteger a los inocentes en la plaza. Sabe que su elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. Finalmente, con el hombre a solo unos pasos, Jesús respira hondo, preparándose para lo que está por venir. La multitud, aún ajena al peligro, sigue con su vida cotidiana, mientras Jesús se enfrenta a la decisión más crítica que ha tenido que tomar en mucho tiempo. La plaza, con su bullicio y color, se convierte en el escenario de un drama que está a punto de desenlazarse. Jesús se encontraba en medio de la plaza, rodeado por el murmullo constante de la multitud. El bullicio habitual de los vendedores ambulantes y las risas de los niños que jugaban parecían no tener fin. Sin embargo, su mente estaba enfocada en una única misión: localizar al hombre armado antes de que fuera demasiado tarde. El pánico latente en su pecho se mezclaba con la adrenalina, impulsándolo a actuar con rapidez. Sabía que cada segundo que pasaba era crucial. Sosteniendo firmemente su walkie-talkie, Jesús susurró: María, necesitamos formar un perímetro. El hombre está aquí, pero lo he perdido de vista. Necesitamos ojos en todas partes. La voz de María respondió con determinación: Entendido, Jesús. Ya estamos en camino. No te preocupes, no estás solo en esto. Mientras tanto, María, quien también estaba en la plaza, comenzó a movilizar a otros voluntarios de la organización. Con una eficiencia admirable, cada uno tomó posiciones estratégicas, formando un discreto pero efectivo círculo de vigilancia. Sus rostros reflejaban la seriedad de la situación, pero también una firme resolución de proteger a la comunidad. Jesús sabía que podía contar con María. Su amistad y trabajo conjunto en la organización habían forjado un vínculo de confianza mutua. Recordó cómo, en numerosas ocasiones, habían enfrentado desafíos juntos, siempre saliendo adelante gracias al apoyo inquebrantable del otro. Mientras caminaba entre la multitud, Jesús no podía evitar que su mente viajara al pasado. Las imágenes de su tiempo en la policía aparecían fugazmente: las largas noches patrullando las calles, los momentos de tensión máxima,
y las veces que había tenido que mediar en situaciones críticas. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía permitirse el lujo de ceder ante la ansiedad. Necesitaba mantenerse enfocado y calmado. De repente, un destello de movimiento capturó su atención. El hombre armado había reaparecido, moviéndose con cautela entre los transeúntes. Jesús sintió una oleada de alivio al verlo, pero también una renovada preocupación. A través del walkie-talkie comunicó rápidamente: «Lo tengo a la vista. Está cerca de la fuente, moviéndose hacia el lado oeste». María respondió al instante: «Vamos hacia allá, mantente a salvo». Jesús podía sentir la urgencia en su voz, pero también su confianza en que juntos podrían manejar la situación. A medida que se acercaba, Jesús hizo un esfuerzo consciente por controlar su respiración, tratando de calmar su mente y cuerpo. La tensión era palpable, pero la presencia de los voluntarios a su alrededor le proporcionaba un ancla de seguridad. Sabía que no estaba solo. El hombre armado se detuvo, mirando a su alrededor con nerviosismo. Jesús se detuvo también, manteniendo una distancia segura mientras evaluaba su próximo movimiento. Fue entonces cuando una avalancha de recuerdos de su tiempo en la policía lo invadió de nuevo. Situaciones similares, rostros tensos, decisiones que podían cambiar vidas en un instante. Jesús sabía que tenía que actuar, pero también era consciente del dilema que enfrentaba. ¿Debería intentar detener al hombre por su cuenta o esperar a que llegara la policía? Si esperaba demasiado, podría ser demasiado tarde para la gente a su alrededor. Su mente se debatía entre ambas opciones cuando un pensamiento claro emergió del caos. La seguridad de las personas era lo más importante. No podía arriesgarse a esperar. Con una determinación renovada, Jesús se preparó para dar el siguiente paso, sabiendo que cada decisión que tomaba debía estar guiada por su compromiso con la comunidad y su deseo de proteger a todos los presentes. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Confiaba en María y en los voluntarios que lo rodeaban. Juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. La tensión en el aire era casi tangible, pero en el corazón de Jesús había una certeza inquebrantable de que estaban unidos en esta causa, listos para lo que fuera necesario. Mientras Jesús avanzaba por la bulliciosa plaza, su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. Las vivencias de su pasado como policía volvían con intensidad, superponiéndose al presente. Recordaba perfectamente aquella vez en que tuvo que mediar en un enfrentamiento armado, sintiendo el mismo nudo en el estómago que ahora le provocaba ansiedad, pero también una determinación férrea para actuar correctamente. Este tipo de situaciones eran lo que más le había marcado durante su carrera. Por eso, aunque ya no llevaba uniforme, sentía la obligación de intervenir. La plaza estaba llena de vida, con niños corriendo por todas partes, familias disfrutando de la tarde y el olor a comida callejera impregnando el aire. Sin embargo, para Jesús, todos esos detalles se desvanecían mientras enfocaba su atención en el hombre armado que seguía de cerca. Con cada paso que daba hacia él, sentía como su corazón latía con más fuerza. Sabía que debía mantener la calma y actuar con cautela, pero la adrenalina corría por sus venas, recordándole que cualquier error podría ser fatal. A su lado, el walkie-talkie emitía un suave zumbido. La voz de María, siempre firme y segura, le recordaba que no estaba solo en esto. Jesús, mientras mantenía la vista fija en el hombre, le respondía en voz baja, actualizándola sobre su posición y pidiendo que los voluntarios mantuvieran el perímetro sin llamar la atención. «María, lo tengo a la vista, pero necesito que te asegures de que la gente no se alarme. No podemos permitir que el pánico se extienda». A medida que se acercaba, Jesús no podía evitar que su mente volviera a aquellos días en la academia de policía, a las lecciones sobre cómo desescalar situaciones peligrosas. Recordó las palabras de su instructor: «Siempre recuerda que más allá de las armas, la mejor herramienta que tienes es tu voz». Esa enseñanza había quedado grabada en él,
y ahora resurgía con más fuerza que nunca. El hombre armado, ajeno a la cercanía de Jesús, parecía cada vez más agitado. Su mano temblaba visiblemente, un indicio claro de su nerviosismo. Jesús sabía que debía actuar antes de que la situación se saliera de control. Sin embargo, la duda se cernía sobre él. Era prudente intervenir sin esperar a la policía. El dilema moral lo asaltaba con fuerza, pero al mirar alrededor y ver a las personas, niños y ancianos, supo que no podía arriesgarse a esperar. Mientras lidiaba con sus pensamientos, algo inesperado sucedió. Una melodía suave comenzó a sonar desde uno de los puestos cercanos. Una canción que Jesús reconocía bien. Era una canción que su madre solía cantar cuando él era niño, una melodía que siempre le había dado paz. De alguna manera, esa música le recordó por qué hacía lo que hacía, por qué había elegido proteger a los demás. Le dio la calma necesaria para seguir adelante. Con la determinación renovada, Jesús se acercó aún más al hombre, a quien ya podía ver claramente. Cada paso era un recordatorio de que debía mantener la calma, tanto por él como por las personas que lo rodeaban. En ese momento, sintió que todo el tiempo que había pasado entrenando, cada experiencia, cada momento de duda, lo había preparado para este instante. Sabía que debía actuar con inteligencia y compasión, y que su voz sería su mejor aliada. Mientras se preparaba para acercarse aún más, la imagen de su madre apareció en su mente, dándole fuerzas. «Jesús, haz lo correcto», se decía a sí mismo, recordando sus palabras de aliento. Con cada paso, la tensión aumentaba, y aunque la ansiedad amenazaba con apoderarse de él, la certeza de que estaba haciendo lo correcto le proporcionaba la fuerza necesaria para seguir adelante. Sabía que aquel momento era crucial y que debía estar a la altura de las circunstancias. Con un último respiro profundo, se preparó para intervenir, con la esperanza de que su entrenamiento y su instinto lo guiarían hacia una resolución pacífica. Jesús se encontraba en la plaza, rodeado por el bullicio de vendedores ambulantes y el alegre sonido de la música que flotaba en el aire. Sin embargo, su mente estaba lejos de las sonrisas y las risas alrededor. El hombre armado seguía siendo su única preocupación. Sabía que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que algo terrible pudiera suceder. El dilema moral que enfrentaba era abrumador. Por un lado, su instinto como ex policía le decía que debía intervenir de inmediato. Cada fibra de su ser le gritaba que actuara, que no esperara a que las autoridades llegaran, porque podría ser demasiado tarde. Por otro lado, la lógica y la experiencia le recordaban que actuar solo podría ser peligroso, no solo para él, sino también para los inocentes a su alrededor. Mientras la multitud seguía ajena a la amenaza que se cernía sobre ellos, Jesús se detuvo un momento, respirando hondo para calmar sus nervios. Recordó las palabras de uno de sus antiguos superiores. En momentos de crisis, el tiempo que dedicas a pensar puede marcar la diferencia entre el caos y el control. Miró a su alrededor, evaluando el entorno. La plaza, con sus colores vibrantes y aromas tentadores, era también un laberinto de peligros potenciales si las cosas salían mal. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría su frente. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, una voz familiar resonó en su walkie-talkie. Era María, su amiga y colega en la organización. «Jesús, ¿dónde estás?» «¿Has encontrado al hombre?», preguntó con una mezcla de urgencia y preocupación en su tono. Jesús respondió, tratando de mantener su voz firme. «Sí, lo tengo a la vista, pero estoy considerando mis próximos pasos. No puedo decidir si debo intervenir ahora o esperar refuerzos». La pausa al otro lado del dispositivo fue breve, pero suficiente para que Jesús sintiera el peso de la situación. María, siempre pragmática, respondió finalmente: «Confío en tu juicio, Jesús, pero recuerda que no estás solo. Estamos aquí para apoyarte. Si crees que es necesario actuar, hazlo, pero ten cuidado». La confianza de María le dio a Jesús un impulso de valor. Miró nuevamente al hombre armado, que parecía cada vez más nervioso. Sus movimientos indicaban que algo estaba a punto de suceder.
En ese instante, Jesús tomó una decisión. Sabía que no podía esperar más. «Voy a acercarme», dijo a María con determinación. «Mantente en contacto y avisa a los demás. Necesito que estén listos para cualquier cosa». Con el plan en mente, Jesús comenzó a moverse lentamente hacia el hombre, asegurándose de no llamar la atención. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento medido. Mientras se acercaba, su mente viajaba a recuerdos de su tiempo en la policía, momentos en los que había logrado calmar situaciones similares con palabras en lugar de armas. Esa era su esperanza ahora, desescalar la situación sin que nadie resultara herido. El dilema que había enfrentado no era solo táctico, sino también moral. ¿Era justo arriesgar tanto cuando había vidas en juego? Pero sabía que, en última instancia, debía seguir su instinto y su compromiso con la protección de los demás. La plaza, con su vibrante vida cotidiana, no merecía convertirse en un lugar de tragedia. Y él, más que nadie, estaba decidido a evitarlo. Con cada paso que lo acercaba al hombre armado, Jesús sentía la tensión acumulándose en el aire. La multitud seguía su vida sin saber que, en cuestión de segundos, podría enfrentarse a un peligro inminente. Sin embargo, Jesús estaba decidido. Sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Él era el único obstáculo entre el hombre armado y una posible catástrofe, y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a todos. Jesús avanzó con determinación a través de la multitud que comenzaba a percibir que algo malo estaba ocurriendo. La plaza, que momentos antes era un bullicio de risas y música, ahora se llenaba de un silencio expectante mientras las miradas se dirigían al hombre armado. Los latidos del corazón de Jesús resonaban en sus oídos, un eco persistente de su propia ansiedad. A pesar de la tensión, su entrenamiento como ex policía le otorgaba una calma exterior que contrastaba con el torbellino emocional que se desataba en su interior. El hombre armado estaba a pocos metros de distancia. Su mano temblorosa reflejaba un conflicto interno. Jesús, consciente de la gravedad de la situación, decidió actuar. Con voz firme pero serena, se dirigió al hombre. «No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra solución». El hombre, sorprendido por la súbita intervención, vaciló. Sus ojos, una mezcla de miedo y desesperación, encontraron los de Jesús. En ese momento, la conexión humana fue palpable. Jesús sintió una oleada de empatía, reconociendo que el arma era solo un símbolo de un dolor más profundo. La multitud observaba en un silencio reverente, como si el tiempo se hubiera detenido. Jesús dio un paso más hacia el hombre, sus palabras llenas de compasión. «Déjame ayudarte. No estás solo». Por un instante, pareció que el hombre estaba a punto de bajar el arma. Su expresión cambió, los músculos de su rostro relajándose lentamente. Pero justo entonces, un murmullo recorrió la plaza. Un segundo individuo emergió de entre la gente, su presencia inesperada complicando la situación. Este nuevo factor introdujo una tensión renovada, y la multitud comenzó a agitarse, el miedo propagándose como un incendio. Jesús se mantuvo enfocado, pero era consciente del riesgo creciente. El nuevo hombre, desconocido y con intenciones inciertas, añadió una capa de incertidumbre a la ya frágil situación. Jesús sabía que debía actuar con rapidez antes de que todo se descontrolara. Con un esfuerzo consciente, bloqueó el ruido de fondo, concentrándose únicamente en el hombre armado. «No permitas que esto empeore», insistió Jesús, sus palabras cargadas de urgencia. El hombre armado, dividido entre la desesperación y la posibilidad de redención, parecía vacilar de nuevo. Mientras las tensiones alcanzaban su punto máximo, María y los voluntarios comenzaron a moverse con discreción, formando un perímetro alrededor de la escena. Su presencia era un recordatorio silencioso de que Jesús no estaba solo en esto. Cada uno de ellos, inspirado por el coraje de Jesús, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitar una tragedia. La policía aún no había llegado, y cada segundo que pasaba
acentuaba la necesidad de una resolución inmediata. El hombre armado finalmente bajó la mirada, como si estuviera evaluando las posibilidades que tenía ante sí. Jesús aprovechó ese momento de duda para dar un paso más, su voz ahora un susurro reconfortante. Todo puede cambiar ahora mismo, confía en mí. La multitud contenía la respiración, esperando el desenlace. Jesús se preparó para cualquier eventualidad, su mente evaluando las opciones, mientras su corazón latía con la esperanza de que el hombre eligiera la paz. En esos instantes, todo parecía colapsar en un único punto de decisión. La plaza, el escenario de un drama humano, estaba suspendida en un equilibrio precario. Jesús, con su mano extendida y su voz firme, representaba la única constante en medio del caos. Y entonces, como si el universo hubiera decidido inclinarse hacia la esperanza, el hombre armado comenzó a bajar el arma lentamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. La multitud exhaló colectivamente, un suspiro de alivio que resonó en toda la plaza. Sin embargo, la historia aún no había terminado. El inesperado segundo individuo, cuya aparición había generado un nuevo desafío, seguía siendo un enigma a resolver. Jesús respiraba profundamente, su corazón latía con fuerza, mientras mantenía su mirada fija en el hombre armado. La tensión en el aire era palpable, casi tangible, como una cuerda a punto de romperse. El hombre, con su mano aún temblorosa, parecía estar en un dilema interno. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y decisión. Jesús, a pesar de la presión del momento, mantenía una calma exterior que contrastaba con el torbellino emocional en su interior. Intentaba conectar con el hombre. Sus palabras eran suaves pero firmes, un intento desesperado de establecer un vínculo humano en medio del caos. «Escucha, no tienes que hacer esto», decía Jesús, su voz cargada de empatía y urgencia. «Todavía puedes elegir otro camino, uno que no acabe en tragedia». El hombre lo miraba, sus ojos oscilando entre la desesperación y la duda. Había un momento de silencio, un parpadeo en el que el tiempo parecía detenerse, como si el mundo esperara su decisión. De repente, la multitud que había comenzado a notar la conmoción se agitaba, creando un murmullo creciente de miedo e incertidumbre. Fue en ese instante, cuando el hombre bajó ligeramente el arma, que un nuevo elemento se introdujo en el escenario. Un individuo desconocido, hasta entonces una figura anónima entre la multitud, avanzó. Su presencia era inesperada, y la sorpresa fue evidente en los ojos de todos, especialmente en los de Jesús, que había centrado toda su atención en el hombre armado. Este nuevo individuo, con una expresión decidida y una postura que denotaba confianza, se colocó al lado del hombre armado. Por un momento, la situación se volvió aún más tensa. Jesús, sin perder la calma, trataba de evaluar rápidamente la nueva dinámica. ¿Era este individuo un aliado o un antagonista? La incertidumbre nublaba el juicio, pero la necesidad de actuar era imperativa. El hombre desconocido, alzando una mano en un gesto de calma, comenzó a hablar. «No queremos que nadie salga lastimado aquí», dijo, su voz resonando con autoridad. «Todos estamos aquí para ayudarte a encontrar una salida segura». La multitud, ahora más atenta que nunca, observaba con expectación, algunos con teléfonos en mano grabando la escena, otros simplemente congelados por el miedo y la esperanza. Jesús, aprovechando el momento de distracción, dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para estar al alcance del hombre armado. La tensión en el aire creció, casi como si la misma atmósfera estuviera conteniendo el aliento, esperando el desenlace de aquella situación crítica. «Podemos resolver esto juntos», insistió Jesús, su voz llena de una mezcla de urgencia y compasión. «No estás solo». La duda en el rostro del hombre armado era evidente. Su mano comenzaba a bajar, aunque aún con cierto recelo. Era un paso, pequeño pero crucial, hacia la resolución pacífica que Jesús tanto anhelaba. Sin embargo, el hombre desconocido no se quedó inactivo. Dio un paso al frente,
colocándose de manera protectora junto al hombre armado, como si intentara protegerlo de la presión externa. Jesús observó este gesto como una señal positiva, una indicación de que había más en juego que una simple confrontación. Este segundo individuo se convirtió en un puente inesperado, alguien que por su sola presencia ofrecía una oportunidad para evitar el desastre. La multitud, ahora en un murmullo inquieto, se mantenía a cierta distancia, algunos con miradas de preocupación, otros con la esperanza reflejada en sus ojos. Era un momento delicado, un equilibrio precario donde cada palabra y cada movimiento contaban. Jesús sabía que debía actuar con rapidez y precisión, pero también con empatía. La vida de muchas personas, incluidas la del hombre armado y del desconocido, dependían de ello. Así, en medio de este escenario cargado de tensión, quedaba claro que la resolución del conflicto requeriría no solo habilidad y valentía, sino también la capacidad de entender y conectar a un nivel humano más profundo. El tiempo corría, y el desenlace de aquella intensa confrontación aún estaba por escribirse. Mientras la tensión en la plaza alcanzaba su punto máximo, Jesús, con la ayuda de María y los voluntarios, se movía rápidamente para resolver la situación antes de que se descontrolara. La multitud comenzaba a murmurar. Una mezcla de miedo y curiosidad flotaba en el aire mientras los ojos de todos se centraban en el hombre armado. Jesús, con el corazón palpitando y la adrenalina recorriendo cada fibra de su ser, sabía que no había tiempo que perder. María, a unos pocos metros, dirigía a los voluntarios estratégicamente alrededor del perímetro. Con un gesto de su mano, indicaba a los demás que se mantuvieran alerta pero tranquilos, tan vital para evitar el pánico entre la gente que, ajena a lo que estaba a punto de suceder, continuaba con sus actividades. «Jesús, estamos listos», murmuró María a través del walkie-talkie, su voz firme pero cargada de una urgente preocupación. Cualquier movimiento en falso, y podríamos perder el control de la situación. Jesús asintió, sabiendo que cada segundo contaba. El hombre armado, con el rostro tenso y los ojos llenos de confusión, parecía atrapado en un dilema propio. A pesar de su postura amenazante, Jesús notó un destello de duda en su mirada. «No tienes que hacer esto», dijo Jesús suavemente, sus palabras fluyendo con una calma que contrastaba con el caos potencial a su alrededor. «Podemos hablar. Hay otra salida». El hombre titubeó, su arma temblando ligeramente en sus manos. Jesús aprovechó esa vacilación. «Piensa en lo que realmente quieres». «No estás solo», añadió dando un paso adelante, consciente de que un paso en falso podría ser fatal. La multitud, ahora más consciente de la situación, se había detenido por completo, formando un círculo de silenciosa tensión. Fue en ese momento crucial que uno de los voluntarios, siguiendo las instrucciones de María, hizo contacto visual con el hombre desde una distancia segura, mostrando un gesto de apoyo y comprensión. Era un movimiento sutil, pero efectivo. La presencia de más personas dispuestas a ayudar, a escuchar, comenzó a desarmar lentamente la barrera de desesperación del hombre. Finalmente, en un acto de valentía y humanidad, el hombre bajó lentamente el arma, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Jesús, con un suspiro de alivio, dio un paso decisivo hacia él, extendiendo la mano. «Vamos a resolver esto juntos», prometió, su voz un ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba bajo control, otro individuo en la multitud, que hasta el momento había pasado desapercibido, hizo un movimiento inesperado hacia el hombre armado. La sorpresa y el miedo cruzaron los rostros de todos, pero antes de que la situación pudiera volverse caótica, María reaccionó con rapidez. «¡Detente!», gritó, su voz resonando con autoridad. Jesús, manteniendo la calma, se interpuso rápidamente, protegiendo tanto al hombre armado como al nuevo intruso. «No lo empeores», advirtió, sus ojos encontrando los del desconocido con una mirada que combinaba determinación y súplica. Con una sincronización impecable, los voluntarios rodearon discretamente a los dos hombres, asegurando un espacio seguro.
La policía, que había sido alertada por los acontecimientos, llegó justo a tiempo, tomando el control y asegurando la situación sin ningún daño colateral. El alivio se extendió por la plaza como una ola y la multitud estalló en un aplauso espontáneo, agradecida por el desenlace pacífico. Jesús, sintiendo el peso de la tensión desaparecer, se giró hacia María, una sonrisa de gratitud dibujándose en su rostro. «Lo logramos», murmuró, consciente de que sin el esfuerzo colectivo de todos, el resultado podría haber sido trágico. María asintió, sus ojos brillando con orgullo y emoción. «Sí, lo hicimos juntos», respondió, encapsulando en esas palabras la esencia de su misión y el poder transformador de la comunidad unida. Mientras la policía se llevaba al hombre para asegurarse de que recibiera la ayuda que necesitaba, Jesús y María se tomaron un momento para reflexionar, sabiendo que habían hecho una diferencia real. La plaza, que momentos antes había sido un hervidero de tensión y miedo, comenzaba a recuperar su ritmo habitual. Los vendedores ambulantes volvían a ofrecer sus productos con sonrisas renovadas, y las familias, que se habían aglomerado en busca de seguridad, ahora se dispersaban lentamente, retomando sus paseos bajo el cálido sol de Ciudad de México. El aire que había estado cargado de ansiedad se sentía ahora más ligero, como si la misma plaza respirara aliviada. Jesús y María permanecían en el centro de la escena, observando cómo la vida retomaba su curso. La multitud, consciente del peligro que acababan de evitar, se acercaba a ellos con palabras de agradecimiento y admiración. «Gracias, Jesús». «No sé qué habríamos hecho sin ti», dijo una señora mayor mientras le tomaba la mano con gratitud. Jesús, con su característica humildad, sonrió y respondió: «No fue solo mi esfuerzo. Todos hicimos nuestra parte para mantener la calma y asegurar que nadie saliera herido». María, que había estado a su lado durante todo el incidente, lo miró con orgullo. «Siempre supe que tenías un don para estas cosas, Jesús», comentó, recordando las numerosas ocasiones en las que su compañero había demostrado su valentía y capacidad para actuar bajo presión. «Pero hoy fue diferente. Hoy realmente demostraste que el trabajo en equipo puede marcar la diferencia». Jesús asintió reflexionando sobre las palabras de María. «Sí, fue un esfuerzo colectivo», respondió mientras miraba a los voluntarios que ahora se reunían a su alrededor. «Sin todos ustedes, esto habría terminado de manera muy distinta. Estoy agradecido de poder contar con un equipo tan comprometido». Los voluntarios, algunos con los ojos aún llenos de emoción, asintieron en aprobación, sintiendo el peso de lo que habían logrado juntos. La policía, que había llegado justo a tiempo para hacerse cargo de la situación, se acercó a Jesús para felicitarlo por su intervención. «Hiciste un trabajo increíble aquí», dijo uno de los oficiales. «Gracias a ti, evitamos una tragedia mayor». Jesús inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo las palabras del oficial. «Es lo que cualquier persona en mi posición habría hecho», respondió, aunque en su corazón sabía que no todos habrían sido capaces de mantener la calma y actuar con tanta determinación. Mientras la plaza recuperaba su bullicio natural, Jesús y María se apartaron un poco del centro de atención, buscando un momento de tranquilidad para procesar juntos lo sucedido. «¿Cómo te sientes?», preguntó María, preocupada por el estado emocional de Jesús después de una experiencia tan intensa. Él respiró profundamente antes de responder: «Cansado, pero aliviado. Hoy recordé por qué es tan importante lo que hacemos aquí. La comunidad necesita saber que hay personas que se preocupan por su seguridad». María sonrió, compartiendo su sentimiento. «Es cierto. Y creo que hoy todos lo hemos sentido más que nunca». Tomó una pausa antes de continuar. «Tengo una idea para nuestra próxima campaña de seguridad. Podríamos centrarnos en cómo actuar en situaciones de emergencia, enseñar a la gente a estar preparada». Jesús asintió encantado con la propuesta. «Me parece perfecto. Después de lo que vivimos hoy, estoy más convencido que nunca de que la educación y la prevención son nuestras mejores herramientas».
Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, la plaza empezaba a vaciarse. Sin embargo, el espíritu de comunidad y valentía que había emergido ese día permanecía. Jesús y María, más unidos y comprometidos que nunca, sabían que este era solo el comienzo de un trabajo aún más significativo. Con una mirada de determinación compartida, se dirigieron hacia su oficina improvisada, listos para planear las próximas acciones que continuarían fortaleciendo los lazos de su comunidad. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios altos de la Ciudad de México, bañando la plaza con una luz dorada que parecía suavizar el caos reciente. La gente, aún un poco aturdida por los eventos, comenzaba a dispersarse. El aire estaba cargado de murmullos que hablaban de valentía y de lo que podría haber sido un desastre si no fuera por la intervención oportuna de Jesús y sus compañeros. Jesús, con la respiración aún agitada, se apoyó contra una de las bancas de la plaza. La adrenalina en su cuerpo empezaba a disiparse, dejando un agotamiento profundo. A su lado, María lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «No puedo creer que lo logramos», dijo ella rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «Fue increíble». Jesús asintió mirando a los ojos de María. «No lo habría logrado sin ti y los demás», respondió, su voz teñida de gratitud. «Fue un esfuerzo de todos. La coordinación, la rapidez con la que se movieron, fue impresionante». Se detuvo un momento, reflexionando sobre lo que había aprendido de la experiencia. En su mente, repasaba la secuencia de eventos, no solo con un sentido de alivio, sino también con una nueva comprensión de lo que significaba realmente ser parte de una comunidad. «¿Sabes?», continuó Jesús, su voz ahora más firme, «esto me ha hecho darme cuenta de lo importante que es lo que hacemos aquí. El trabajo en equipo, el apoyo mutuo, es más esencial de lo que imaginaba. Antes pensaba que, como policía, tenía que enfrentar todo solo, pero hoy vi que juntos podemos lograr mucho más». María sonrió, sintiendo que Jesús había dado un gran paso hacia una nueva etapa en su vida. «Siempre te lo dije», comentó con una sonrisa. «La fuerza de la comunidad es lo que realmente hace la diferencia, y tú, más que nadie, inspiras a otros a unirse». El bullicio de la plaza empezaba a disminuir, y con él, las luces de las farolas se encendían, proyectando sombras alargadas en el pavimento. Jesús miró a su alrededor, viendo a los voluntarios reunidos en grupos, algunos revisando detalles, otros simplemente compartiendo el alivio de un día bien terminado. Sintió un renovado sentido de pertenencia, algo que había estado buscando sin saberlo durante mucho tiempo. «Quiero comprometerme más con esto», declaró Jesús, mirando a María con una determinación que no había sentido en años. «Quiero ser más que un voluntario ocasional. Quiero ser parte activa de este cambio, de esta transformación comunitaria». María asintió, su mirada llena de comprensión. «Sabía que dirías eso», respondió suavemente, «y estoy segura de que todos aquí estarán más que felices de tenerte a bordo de forma más permanente». La noche comenzaba a envolver la ciudad, pero en ese pequeño rincón de la plaza había una luz que brillaba intensamente, encendida por la determinación y el espíritu de aquellos que estaban decididos a hacer de su comunidad un lugar mejor. Jesús se sintió inspirado, no solo por lo que había sucedido ese día, sino por lo que estaba por venir. Sabía que, junto a María y los demás, tenía el poder de generar un cambio real, y estaba listo para asumir ese desafío. Mientras Jesús y María se alejaban de la plaza, sus pasos resonaban con un propósito renovado. El camino que tenían por delante era incierto, lleno de retos y oportunidades, pero también de la promesa de un futuro donde la comunidad y el apoyo mutuo prevalecieran. Jesús, con el corazón lleno de esperanza, estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba solo, y que juntos podían lograr lo inimaginable. La plaza, un día más, se cerraba sobre una historia de valentía y unidad.
dejando atrás un eco de esperanza para todos los que la habían vivido. La luz del atardecer se filtraba suavemente entre los edificios de Ciudad de México, bañando la plaza en tonos dorados. Jesús y María, de pie en el centro del bullicio, observaban con una mezcla de satisfacción y determinación. La reciente experiencia había dejado una huella profunda en ambos, pero también había fortalecido su compromiso con la comunidad. María, con su cabello ondeando al viento, miró a Jesús con una sonrisa determinada. «Sabes, lo que hicimos hoy fue increíble. Es un recordatorio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y esperanza. Jesús asintió, reflexionando sobre los momentos críticos en los que había sentido tanto miedo como coraje. «Sí, pero también me hace darme cuenta de lo frágil que es todo. Un segundo más y todo podría haber sido diferente», respondió, su voz cargada de una emoción contenida. María puso una mano en su hombro, transmitiéndole un apoyo silencioso pero poderoso. «Por eso es tan importante lo que hacemos. Cada folleto que entregamos, cada conversación que iniciamos, puede marcar la diferencia», añadió, su voz resonando con convicción. Jesús sabía que tenía razón. El impacto de las pequeñas acciones podía ser inmenso, y eso le dio una nueva perspectiva sobre su rol en la comunidad. Mientras caminaban por la plaza, María señaló un grupo de niños que jugaban alegremente, ajenos al drama que había ocurrido horas antes. «Mira a esos niños. Ellos son el futuro. Tenemos que asegurarnos de que crezcan en un entorno seguro», dijo, su voz llenándose de una ternura maternal. Jesús observó a los niños, sintiendo una renovada sensación de propósito. «Sí, y por eso debemos seguir adelante». «No podemos detenernos», respondió, su determinación renovada. La conversación giró hacia los planes futuros. Habían aprendido tanto de la experiencia que ahora estaban más decididos que nunca a seguir haciendo la diferencia. «Deberíamos organizar otra campaña de seguridad, algo que involucre a más personas, que eduque y prepare», sugirió María, sus ojos brillando con entusiasmo. Jesús estuvo de acuerdo. «Podríamos empezar con talleres de concienciación en las escuelas y comunidades», propuso, ya visualizando los pasos a seguir. La idea de llevar su misión a un nuevo nivel les dio energía. María comenzó a esbozar ideas en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. «¿Y si invitamos a expertos para que hablen sobre cómo actuar en situaciones de emergencia?», sugirió, anotando rápidamente. Jesús sonrió al ver su entusiasmo. Esa pasión era contagiosa y sabía que juntos podían lograr grandes cosas. El sonido de la música callejera llenó el aire, creando un ambiente vibrante y esperanzador. La plaza, que había sido escenario de un potencial desastre, ahora era un símbolo de resiliencia y unidad. La comunidad había mostrado su fortaleza, y Jesús y María sabían que podían contar con el apoyo de muchas personas dispuestas a hacer lo correcto. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Jesús miró a María con gratitud. «Gracias por estar a mi lado hoy. No sé qué habría hecho sin ti», dijo sinceramente. María sonrió, un brillo cálido en sus ojos. «Siempre estaré aquí, Jesús. Somos un equipo», respondió, su voz firme y segura. Con un último vistazo a la plaza, ambos se dirigieron hacia el futuro con la certeza de que su trabajo apenas comenzaba. Las lecciones del día les habían enseñado que la valentía y la comunidad podían cambiar el curso de los eventos. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntos eran más fuertes. Y con ese pensamiento se alejaron, listos para llevar su misión al siguiente nivel. En la vibrante plaza de Ciudad de México, donde hace apenas unos momentos la tensión alcanzó su punto máximo, ahora reina una calma renovada. Las risas de los niños que corren detrás de las palomas y el sonido de los músicos callejeros llenan el aire, como si el peligro nunca hubiera estado presente. Jesús, respirando profundamente para calmarse, observa a su alrededor, consciente de que su intervención ha evitado una potencial tragedia. La multitud,
que inicialmente estaba en estado de pánico, ahora se reúne para agradecerle. Sus rostros reflejan un profundo sentido de gratitud y alivio. María se acerca a Jesús, sus ojos brillando con admiración y un toque de cansancio. «Lo hicimos, Jesús». «Logramos evitar lo peor», dice, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Jesús asiente, aún procesando todo lo ocurrido. «Fue un esfuerzo de equipo, María. Sin ti y los otros voluntarios no habría sido posible», responde con sinceridad. La conexión entre ambos es palpable, forjada a través de la experiencia compartida y el compromiso con su comunidad. Mientras la policía se lleva al hombre, ahora desarmado y bajo custodia, Jesús y María intercambian miradas de comprensión. Han pasado por una prueba difícil, pero saben que su trabajo no ha terminado. La seguridad de la comunidad sigue siendo una prioridad, y este incidente solo ha reforzado su determinación. Necesitamos seguir adelante con nuestra campaña, asegurarnos de que todos se sientan seguros aquí, añade Jesús, su voz firme y llena de propósito. En medio de la multitud dispersándose, algunos se acercan para estrechar la mano de Jesús y María, agradeciéndoles por su valentía y rápida acción. Un anciano con bastón se detiene frente a ellos, su rostro marcado por años de vida y sabiduría. «Ustedes han demostrado lo que significa ser verdaderos héroes. La comunidad siempre recordará lo que hicieron hoy», dice solemnemente, sus palabras resonando con el eco de la plaza. Jesús, visiblemente emocionado, responde con humildad: «Solo hicimos lo que cualquiera haría en nuestra situación, pero agradecemos su apoyo y confianza». La conexión con la comunidad es tangible, cada interacción reafirma el impacto que pueden tener sus acciones. María, sonriendo con calidez, añade: «Estamos aquí para todos ustedes. Continuaremos trabajando para que este lugar sea seguro para cada uno de nosotros». A medida que el día avanza y el sol comienza a descender, proyectando largas sombras sobre la plaza, Jesús y María se toman un momento para reflexionar. Se sientan en un banco cercano, observando el ir y venir de las personas, cada una retomando su rutina diaria. «Esto me hace pensar en cuánto podemos lograr cuando nos unimos», dice Jesús, su voz cargada de introspección. «No solo hemos evitado un desastre, sino que hemos fortalecido nuestra comunidad». María asiente, mirando a su alrededor con renovado aprecio. «Y esto es solo el comienzo. Hay tanto por hacer, tantas formas de ayudar», dice con entusiasmo. «Tenemos que seguir adelante, continuar creando conciencia y asegurarnos de que todos sepan que no están solos». Con una determinación renovada, Jesús y María se ponen de pie, listos para planificar su próxima campaña. Un futuro en el que la seguridad y el bienestar de su comunidad sean prioridades inquebrantables. «Vamos a hacer que cada día cuente», declara Jesús, con una sonrisa que refleja tanto esperanza como resolución. La escena se desvanece lentamente en un llamado a la acción para la audiencia. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando más relatos de valentía y comunidad, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en el video sugerido para más contenido. Con esta invitación, Jesús y María se alejan, su silueta recortada contra el cálido resplandor del atardecer, dejando una promesa de más historias por venir.